Mundialero se unió. Pido disculpas, se me cayó la conexión. Eh, Avísame, por favor, amigo Gastón, si se ve mejor ahora, si se escucha bien, si me veo mejor. Oye, qué bueno, qué bueno. Se me cayó, entonces aproveché para acomodar un poquito el internet. Bueno, ahorita aparentemente me dice el amigo, el mundialero, que se ve mejor. Ya, vamos a esperar un par de minutitos a que llegue alguien por ahí, que lleguen unas personitas más. Para comenzar, se escucha bien, me encanta que se escuche bien. Eso es genial. Estaba diciendo que voy a esperar un par de minutitos a que se sume gente, a que llegue un poquito más la convocatoria, para dar inicio con el invitado de esta noche. Sanación Angelical se está conectando. Un saludo enorme y un abrazo gigante hasta allá. Las personas que se están conectando, por favor, me dicen si se escucha perfecto, si se escucha bien, si se ve bien, porque estoy teniendo problemas con el internet. Besos y bendiciones. Besos y bendiciones para Sanación Angelical, que está dando sus saludos. Es un honor tenerte aquí presente. Estoy dando un minutito más a que llegue un par de personitas más y comenzamos con el live del día de hoy. Se escucha y se ve bien. Qué bueno, porque hace rato me intenté conectarme, se me cayó la conexión y bueno, al menos hice unos ajustes y se está viendo mejor. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Vamos por aquí. Ya está comenzando a llegar un poquito de gente. Vamos a dar un minutito más a que lleguen un par de personitas más. Ya el invitado de esta noche está listo. Está esperando nada más la invitación. Ya lo vamos a llamar. Se está llegando aquí más gente. Bienvenido al bodegón de Small Shop House. Les recomiendo seguir la cuenta del bodegón. Excelente cuenta. Todavía no tenemos suficiente audiencia. Ya está llegando una personita más por aquí. Saludos a las personas que se están llegando. Y bien, en el día de hoy tenemos un programa súper especial. Hoy vamos a hablar de lo que tanto nos apasiona a los futboleros. Hoy vamos a hablar de los mundiales de fútbol. Hace un par de semanas atrás tenía yo un debate o una conversación con un amigo desde Argentina. Él tiene una cuenta llamada El Mundialero. Él es especialista en mundiales de fútbol y en el día de hoy lo invité para que comparta con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Invitación formal para que se una al en vivo. En el día de hoy vamos a tener un programa súper ameno, algo diferente. Hoy quiero hacer algo diferente. En la conversación que vamos a tener hoy, en el programa de hoy, aparte de que ya está llegando por aquí el amigo Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Es un placer tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Qué lindo, la verdad, reencontrarnos. Hoy con luz. Por No sé si verás favor, qué bueno. Así que la Qué verdad estaba bueno. ansioso esperando este momento porque me había encantado mucho la charla de la otra vez y también, bueno, el viernes que te pudiste sumar un poquito en otra que estaba yo y la verdad que me gustan mucho las charlas con vos y bueno, estoy también prendido a tu canal de YouTube y demás y me alegra porque acá los domingos habitualmente en Argentina son de mucho fútbol. Se juega el torneo local, como creo que pasa en Venezuela y en muchos lugares. Y bueno, hoy no tenemos fútbol en Argentina y
y tenía unas ganas de sumarme y poder charlar de fútbol contigo. Qué genial, es un honor tenerte aquí, gracias por esas palabras, gracias, ¿verdad? Tú tienes una página muy buena, tú estás haciendo un trabajo genial. Las personas que están aquí presentes, que no lo siguen aún, los invito a seguirlo. Tiene una página que se llama El Mundialero. Para todas esas personas que les fascina, que les apasiona el Mundial de Fútbol, pues es la mejor página que puedes conseguir. Antes de Muchas presentarte, gracias. en el día de hoy yo le estaba diciendo a la audiencia presente que no solamente vamos a tener una charla entre nosotros dos, sino que a medida que vayamos desarrollando los temas que hoy vamos a hablar en exclusiva de mundiales de fútbol, partiendo desde Francia 98, que fue donde nos quedamos la vez anterior, vamos a estar sumando gente de la audiencia. La gente que quiera participar puede enviar la solicitud que vamos a dejar o vamos a permitir que los seguidores presentes compartan sus conocimientos y experiencias con nosotros. Y ya entrando en materia, quería hablar contigo del Mundial de Francia 98. Es nuestro primer tema a tocar en el día de hoy. ¿Qué recuerdos tienes tú del Mundial de Francia 98? Bueno, primero la canción, ¿no? Linda canción de Ricky Martin, que bueno, la pusiste vos para la invitación. Correcto. Sacando, me parece que la del Mundial 90 la mejor, y si esa no viene segunda, es tercera, así que muy, muy linda esa canción. Y después fue un Mundial fue para los argentinos un Mundial que estábamos ilusionados, que podíamos llegar lejos, pero a su vez había como una base nueva de jugadores. Muchos jugaban su primer mundial, caso la Brujita Verón, caso Crespo, el Piojo López. Justo fue como el mundial post-Maradona, ¿no? Porque en el 94 tuvimos a Maradona y todo lo que pasó, y en el 98 fue un post-Maradona y fue un mundial que sabíamos que iba a ser difícil, que Francia, que Brasil, que Holanda, Alemania, que después termina un poco decepcionando, a Italia estaba en un escalón arriba de Argentina. Arrancamos bien porque le ganamos a Japón y a Jamaica, correcto. Junto a Croacia. Y después le ganamos a Croacia. Capaz ese triunfo con Croacia nos terminó complicando, porque Argentina lo manda para un lado, que nos toca jugar contra Inglaterra, contra Holanda, y después nos tocaba Brasil. Y si íbamos del lado de Croacia, nos tocaba, si no me equivoco, era Rumania, y el otro rival no era de los más fuertes, y capaz recién era en semifinal con Francia. Pero bueno, se le ganó a Croacia. Y después fuimos con Inglaterra, un clásico para nosotros, empatamos 2-2, un partido muy luchado, muy trabado, y bueno, la famosa expulsión de Beckham, que te acordás que de ahí caí como el Cholo Simeone le hace como una... Y el golazo de un jovencísimo Michael Owen, con 17 años de edad, se comió media cancha y la definió bárbaro. Golazo, bueno, en Inglaterra tenía un equipazo, Shearer, Beckham, Owen, el arquero David Seaman, Paulins, ahora capaz se me escapa alguno, Tony Adams, un gran equipo de Inglaterra. Los hermanos Neville, sí. Una Inglaterra que volvía porque en Estados Unidos no había clasificado al Mundial. Y vuelve Inglaterra a los Mundiales, terminamos empatando en penales. Lechuga Roa toma la posta de Goico y ataja 2 penales, y Argentina avanza a cuartos. Y bueno, en cuartos nos encontramos con Holanda, partido súper difícil porque Holanda venía muy bien, también un equipo con los hermanos de Boer, con Bergkamp, con Kluivert, con Van der Sar, bueno, toda esa base del Ajax, y que también muchos fueron jugadores del Barcelona. Y empezamos perdiendo con gol de Kluivert, lo empató el Piojo López, Batistuta pegó un tiro en el palo, y sobre el final el golazo de Bergkamp, me acuerdo del pelotazo largo de
Fran de Boer, cómo la baja Bergkamp, y define 2-1 sobre la hora, bueno, la expulsión de Ortega. Nos fuimos con un sabor amargo, sabiendo que no éramos los candidatos, los principales candidatos, pero bueno, que podíamos haber estado en semifinales, aunque sea, ¿no? Sí, Eh, Argentina tuvo, aparte de tener una gran selección, tuvo un muy buen mundial. Los errores en ese juego contra Holanda, así como en el juego de octavos contra Inglaterra, las pequeñas cosas, las pequeñas diferencias jugaron a favor de Argentina, donde Argentina fue más vivo y jugó más inteligente a comparación de Inglaterra. Contra Holanda, esos detalles hicieron que Argentina perdiera el partido, porque recordando la expulsión de Ortega por inventarse un penalti de manera infantil, estar peleando con Van der Sar, eso no ayudó para nada al equipo. Luego el golazo que tú hacías referencia de Dennis Bergkamp, donde aparte de dejar muy mal parado al ratón Ayala, pues la definición a tres dedos fue excelente, fue excelente. A mí particularmente me gustó muchísimo, muchísimo esa selección de Argentina, pero debo confesar que en ese mundial, aunque Francia fue muy buen campeón, aparte de estar jugando en casa, fue muy sólido y fue un equipo donde dominó a placer prácticamente todos los partidos del Mundial. Quizás el partido que más se le complicó a Francia fue en octavos de final contra Paraguay, que estuvo a nada de irse a los correcto. penaltis, ganó con un gol de Laurent Blanc. Recuerdo yo, faltaban 3, 4 minutos para terminar los 120. Yo creo Exacto. que Francia fue un justo ganador, pero a mí me encantó y me deslumbró muchísimo esa selección de Holanda del 98. Estaba repleto de figuras, Sí, como tú bien destacaste, con Kluivert, con Seedorf, con Edgar Davids, Mark Overmars, Senden. Tenía una selección muy buena. Jaap Stam en la defensa, que era defensor del United. Erwin van der Sar, los Philip, hermanos de Boer, Giovanni Van Bronckhorst. Era una selección holanda Philip muy buena. Cocu, Y Philip Cocu. Pero jugaba, no solo tenía grandes jugadores, sino que jugaba de manera exquisita. Jugaba muy buen fútbol, daba gusto verlos. Fue un partidazo ese de semifinales. Para mí el mejor partido del Mundial de Francia 98 fue el que disputaron entre Brasil y Holanda. Recuerdo yo que empataron 1-1, un gol de Ronaldo, el fenómeno, por Brasil, un gol de Patrick Kluivert, faltando unos 10, 12 minutos para el final. Pero el 1-1 es engañoso porque la gran figura del partido fueron ambos porteros. De hecho, fue el partido con más disparos en todo el Mundial, con más ocasiones, goles claras. Y los penaltis, bueno, los penaltis se equilibraron hacia el lado de Brasil y Brasil fue el que jugó la final contra Francia. Pero eso Holanda a mí me encantó cómo jugó desde el comienzo del Mundial hasta el tercer y cuarto lugar. sí, sí, correcto. La verdad que hasta fue mejor que Brasil, esa Holanda. Sí, pues, Lo que pasa que, bueno, después en lo que decís vos, Tafarel también figura en los penales, correcto. y termina yendo Brasil a la final. Una final que creo que estaba media, viste que nos quedó la sensación a todos que estaba media armada, que era una final que todos querían Francia-Brasil, y que bueno, después Francia lo termina pasando por arriba, porque le gana 3-0, 3-0, con bueno, todo lo que pasó con Ronaldo antes de la final, que después no tocó ni la pelota, bueno, diferentes situaciones, de un muy lindo mundial el de Francia. Te digo que pensando en los mundiales europeos, que siempre a veces tienen un nivel bajo, un nivel raro, arbitrajes polémicos, me parece que fue a mi entender y a mi gusto de los mejores mundiales europeos, el de Francia 98. Concuerdo perfectamente. Además de ser un mundial con muchísimos goles, se marcó un total de 171 goles, si mi memoria no falla, Sí, y fue un mundial muy vistoso, con muy buena organización, empañado un poquito por los hooligans ingleses, donde hubo disturbios, creo que fue en la ciudad de Marsella. De resto, la organización fue impecable, impecable, y Francia al final fue un justo vencedor. Antes de continuar, voy a leer aquí un par de comentarios que vi que llegaron.
Ya, pido disculpas. Por aquí la esquina del podcast pregunta, ¿fueron 2 o 3 goles de Zinedine Zidane? No, la final gana Francia 3-0 con 2 goles de Zinedine Zidane y uno de Emmanuel Petit, que fue el tercero. Petit. Y los 2 goles de cabeza ¿No? de Zidane. De un córner. Los 2 goles de cabeza tras un córner. De córner, Bueno, correcto. aquí hay muchísima gente. Una gran Francia, ¿eh? Una gran Francia, ¿eh? Que creo que el Mundial fue un despegue de muchos jugadores de franceses, ¿eh? Porque a Zidane no se lo conocía mucho. Él recién había llegado a Juventus, estaba Patrick Vieira, un jugadorazo, Turán, otro jugadorazo, Marcel Desailly, gran defensor, gran defensor. Sí. En ese equipo estaba Fabián Leboeuf, que era defensor del Chelsea. Estaba Yuri Yorkaev, Didier Deschamps, que lideraba el equipo, que era el capitán. Fabián Barthez. Era un jovencísimo Thierry Henry. El delantero Christophe Dugarry, que después terminó siendo suplente. Comenzó como titular indiscutible, que era delantero del Barcelona, recuerdo yo, Christophe Dugarry. Y terminó siendo suplente del jovencísimo Thierry Henry. Exacto. Y estaba Trezeguet, que es un jugador argentino, franco-argentino, que el otro día, justo el viernes, tocamos la historia, que iba al colegio donde iba yo, Trezeguet. Yo lo vi desde jovencito, que jugó en Platense, un equipo acá de Argentina, de los chicos, que decimos de Argentina, y al tener el padre francés, él había nacido en Francia, y bueno, termina jugando ese mundial para Francia, y bueno, logra con 21 años recién cumplido consagrarse campeón del mundo. Correcto. Antes de continuar, voy a leer un par de comentarios aquí, amigo Gastón. Por aquí Sanación Angelical Amén. Dice, saludos y bendiciones a todos los presentes. Amén y que se multiplique en salud para todos. Por aquí dice, juntos por la U oficial, ¿se acuerdan del Pumas versus Boca en la final? Pues sí, claro que nos recordamos, pero estamos hablando de mundiales de fútbol. Estamos hablando de mundiales de fútbol y no toca hablar hoy de Pumas contra Boca en una final que se fue a penales. La esquina del podcast dice, gracias, saludos desde Bogotá, cracks, arriba River, saludos desde aquí hasta Bogotá. Por aquí dice, no llames a tu ex bodegón, Zidane estaba en su momento. Bueno, ese mundial catapultó totalmente a Zinedine Zidane. Sí, a Zinedine Zidane era poco conocido. Era poco conocido y ese mundial lo llevó, lo catapultó a lo que hoy en día conocemos como Zinedine Zidane. De hecho, fue su mejor mundial. Sí, exacto. Él toma la posta de Eric Cantona, que Eric Cantona era el referente de Francia, que no clasifica a Italia 90 ni a Estados Unidos 94. Y Cantona, que bueno, ya sabemos, un jugador con una personalidad especial, que se le soltaba la cadena y demás. Se retira un año antes de la selección porque sabía que con Raymond Domenech no iba a jugar, y ahí es cuando Raymond arma ese equipo con Zidane y con diferentes jugadores, muchos de camada nueva, que obviamente jugaban su primer mundial porque desde el 86 que Francia no jugaba mundiales. Correcto. Así que ahí lo que comentábamos, ¿no? El técnico de Brasil, bueno, en ese fue Zagallo, que había tomado la posta de Parreira, y nada, después, bueno, terminó subcampeón ese Brasil que venía a ser campeón en el 94. Sí, y de hecho tenía mejor equipo que el que quedó campeón del 94, a mi entender. Era un equipo mucho más completo y más compacto y jugaba mucho mejor el fútbol. Y tenía Ronaldo, ya destacado, a Rivaldo, estaba De Nilsson, estaba Yalmiña, sí, un gran Cafú, Roberto Carlos ya estaba, de 5 estaba Mauro Silva, si no me equivoco, seguía Mauro Silva. Mauro Silva, correcto, Mauro Silva, que era el Celta del Deportivo La Coruña. Del Super Deport. Bebeto estaba, sí. Me acuerdo, Romario se queda fuera a último momento porque había tenido una lesión y Zagallo no lo quiere llevar y se termina enojando Romario. Recuerdo ese tema porque mira, hasta le faltó Romario a ese Brasil.
Sí, sí, por sí. ejemplo. Romario se cayó con una lesión. Romario ya jugaba en el Valencia de Sí, España, y tiene una lesión que se perdió los últimos 3 meses de la temporada. Por aquí, antes que se nos acumulen, vamos a leer unas preguntitas. Por aquí la esquina del podcast dice, ¿tienen información acerca de ese mundial que denuncian amaño? Para ver, que denuncian que fue amañado. Creo que lo denunció España. Eso se habló mucho. De hecho, lo que pasó con Ronaldo la noche antes de la final, pero nada de eso se comprobó. Por aquí no llames más a tu ex. Un equipazo el de Brasil. De hecho, tú estabas haciendo referencia ahorita a Brasil, y hay un ajá, jugador que se me queda en la mente que quizás tenía potencial para brillar más de lo que fue. Era Denilson, un jugador muy desequilibrante, sí. un zurdo que tenía mucha velocidad, mucho desequilibrio, y para mí tenía madera para ser más grande de lo que fue. ¿Qué opinas tú de Denilson? Lo mismo, que me acuerdo que él primero va a Betis y Betis se va al descenso con Denilson. Y era un jugador que hacía mucho dribbling, la movía muy bien a la pelota, un zurdo que tenía buena pegada, pero como que siempre le faltó eso para terminar siendo un crack, porque o capaz lo veías contra equipos chicos o contra en partidos no tan importantes y era un jugador muy bueno de Nilsson, pero me parece que le faltó eso de decir, bueno, o me destaco en un mundial o me termino destacando más, no sé, por ejemplo, ayudar al Betis a no irse a la B, recuerdo, segunda, ¿no? Sí, no, no, concuerdo totalmente. Bueno, ya hablado del Mundial de Francia Sí. 98, tendremos que trasladarnos al primer mundial organizado en Asia. Ya en este En milenio, Asia. se me está cayendo el internet, disculpen la pausa. Sí, ¿Me ven? te había cortado. ¿Escucha perfecto? Sí, sí, ahora sí, ahí se te había cortado justo cuando tiraste lo del mundial de Japón y Corea, Sí, o Corea y Japón. bueno, les decía lo del Mundial 2002, el primer mundial en Asia organizado por Corea y Japón, que tuvo mucha polémica ya antes de escoger la sede. Corea lo quería hacer por su lado, Japón también lo quería hacer por su lado. Son dos selecciones rivales en el continente, y nada, tuvo que intervenir Joao Avalanche, por aquel entonces presidente de la FIFA, y el presidente de la Asociación Asiática de Fútbol, donde tuvieron que intervenir para hacer una operación en conjunto y que ambos pudiesen organizar el Mundial. ¿Qué te dejó, qué recuerdos te dejó ese Mundial 2002? Vos sabés que de los mundiales que viví, que recuerdo haber vivido, porque uno lee y demás, que te contaba que era un poquito del 86 en adelante, fue el mundial que menos recuerdo, menos me gustó y menos disfruté. ¿Por qué? Primero creo que por la actuación argentina, porque todos estábamos ilusionados con que Argentina llegue a ser un gran mundial, y nos terminamos quedando en primera fase, la verdad jugando mal, un equipo que sinceramente no transmitió nada, y además la diferencia horaria, que eran todos los partidos muy temprano, más el hecho que Argentina entre 2001 y 2002 vivimos unos años muy difíciles a nivel económico, a nivel social, fue como un mundial que te digo, obviamente después lo leí, lo investigué, vi partidos, pero en vivo y en directo fue el mundial que menos vi y menos disfruté. Porque encima, te soy sincero, no me gustó mucho tampoco el juego, no había un partido que me atrayera, no había uno que decía, uy, vamos a ver a... Capaz el equipo que más me atrapó, porque me sorprendió, que era Turquía, que en su segundo mundial, el equipo ese de Hakan Şükür, de Hans Sas, de Rustu Rekber, bueno, de Nihat, un equipo que De se termina Gimás. relanzando, de Yilmaz, después estaba Enre Benizoglu, bueno, un equipo que ahí empezó a surgir de Turquía, que termina tercero, eh, pero te digo, ¿no? Es un mundial, y nos pasó a muchos los argentinos, pues ya te digo, estábamos muy mal en el tema de economía, en el tema social, y un mundial que jugamos 3 partidos, le ganamos 1-0 a Nigeria con lo justo,
Perdemos con Inglaterra, que para nosotros perder con Inglaterra es un clásico del fútbol y nos duele mucho. Y después empatamos con Suecia, al cual le teníamos que ganar para pasar de ronda, no pudimos y nos quedamos afuera en primera fase con un equipo que ya te digo, todos creíamos que íbamos a llegar lejos, era mejor que el de Francia 98 por jugadores que ya tenían su segundo mundial, por algunos nuevos, por Bielsa, un gran técnico argentino, pero bueno, fue todo para atrás, nos volvimos en primera fase y un mundial que un sabor pero muy amargo. Capaz Eh, el gran fracaso de Argentina en los mundiales modernos. De hecho, te quería contar unas anécdotas que yo tengo de ese mundial. Yo tenía, no sé, 22 años más o menos, 20 años tendría yo. Cuando ese mundial, yo me tocaba trabajar desde las 6:30, 7 de la mañana. Y yo llegaba a mi casa alrededor de las 10 de la noche, 10:30. Y yo llegaba, me bañaba y me acostaba a dormir y ponía el despertador para la medianoche, que era cuando comenzaba el primer juego. Recuerdo el debut de Argentina, fue contra Nigeria, hora de Venezuela a las 12 en punto de la noche. Nigeria tenía un verde fluorescente, Argentina gana 1-0. Para mí, le ganó con lo justo, pero jugando un muy buen partido. Destacando lo que tú comentaste, y no solo... A una débil Nigeria, posiblemente la Nigeria Sí, más débil de todos los mundiales que participó. sí, concuerdo exactamente. Pero haciendo un poquito de énfasis, cuando llega el Mundial 2002, que llega el sorteo, Argentina se comió la eliminatoria sudamericana como quiso. Sí. Clasificó como la mejor selección, pero por mucho. O sea, creo que le tuvo 5, 6 o 7 puntos de diferencia con Brasil, que fue el segundo clasificado. Argentina hizo una clasificatoria de ensueño. De hecho, tuvo una sola derrota. Fue ante Brasil, precisamente en Brasil. Y tenía una generación de jugadores complementada con los que venían en el 98 que nombramos hace un rato, pero con un poco más de experiencia y con jugadores jóvenes que le daba otra química, otro sabor a esa Argentina. Cosa que yo, por ejemplo, le critico, que aparte de eso tenía un gran entrenador, Marcelo el Loco Bielsa, para mí, de los mejores entrenadores que yo he visto, no es por ser argentino, sino viendo los trabajos que él ha hecho, con Newell's, con la selección de Argentina, con el Bilbao, con el Marsella, ahora con el Leeds United. Yo nunca entendí por qué Marcelo Bielsa no jugó con Batistuta y Crespo juntos. Era una pareja de delanteros que se conocían, jugaban muy bien, se entendían a la mil maravillas y nunca quiso jugar con ambos juntos, ni siquiera cuando estaba quedando eliminado ante Suecia, que recuerdo que con ganarle a Suecia clasificaba, dependía de sí misma en ese último partido. Y el Loco Bielsa saca a Crespo de titular en ese partido y luego retira a Crespo para meter a Batistuta y nunca le dio la oportunidad de ver a los dos juntos en el campo. Complementando a Argentina, los grandes favoritos para ese mundial era Francia, que venía de ser campeona en el 98 y venía a ser campeona de Europa el año 2000. Argentina, como dijimos, que se comió la eliminatoria sudamericana, venía con un estatus enorme de candidato número 2 a ganar el mundial. Y el tercer candidato a ganar ese mundial era la Portugal de Luis Figo y de Rui Costa. Venía de hacer una grandísima Eurocopa en el año 2000, donde queda eliminado con Francia en semifinales y elimina a la grandiosa Holanda del Mundial de 98, la elimina en la clasificatoria al Mundial 2002, ganándole 0-3 en Rotterdam, dando muestras de un gran fútbol, y llegaban esos tres países con el cartel de favoritos y los tres se quedaron en primera ronda. Fue la gran decepción del Mundial, los tres. De hecho, creo que fue el peor mundial que yo haya visto de un campeón vigente, que fue de Francia, que era campeón vigente y se quedaba por primera vez en fase de grupos, en primera ronda. Un campeón. Un solo punto. Un campeón del mundo, claro, solo un punto. El empate ante Uruguay, recuerdo yo claramente. Y no marcó goles. No marca goles Francia, no marca goles. Correcto. Recuerdo yo también en ese mundial, en las clasificatorias se dio el récord que hoy en día posee Australia
donde Australia le gana 31-0 a Samoa, un resultado de otro deporte, no de fútbol. Y no puede clasificar al Mundial. Como 3 o 4 días antes de ese 31-0, ganó 23-0 también a una de esas islas oceánicas. Y marcando 54 goles en 2 partidos, queda fuera del Mundial porque le toca a Uruguay en el repechaje. ¿Recuerdas ese Uruguay del 2002? Sí, lo recuerdo porque, bueno, nosotros siempre tenemos cercanía con los uruguayos y por más que a veces es un clásico, a mí me pasa particularmente que siempre quiero que lo dije el otro día, digo, salvo Brasil, que es demasiado clásico, yo siempre quiero que a los otros sudamericanos les vaya bien, y Uruguay volvía a un mundial, no habían ni clasificado al 94 ni al 98, desde Italia 90 vuelve Uruguay al mundial. Además, muchos jugadores uruguayos que juegan en el fútbol argentino, estaba Diego Forlán, que había estado en Independiente, ahora no recuerdo todos los jugadores uruguayos de ese, pero estaba el Chingue Morales, estaba Darío Rodríguez, Fabián Carini, Álvaro Recoba. Exacto. Estaba la Cabrita. ¿Y la Cabrita cuál es? Él jugaba en el Málaga, le decían la Cabrita. Él hoy en día es inválido. Él tuvo un accidente. Darío Silva, sí, un delantero bárbaro. La Cabrita Silva. Él hoy en día es inválido, pero era un delantero con muchísima garra en el área. A mí me encantaba ese delantero. En un Málaga que no era figura nunca en el fútbol español, pero él hacía que el Málaga siempre estuviese ahí peleando los puestos del medio de la tabla. Sí, se salvaba del descenso y alguna vez arañó clasificar a la UEFA con Darío Silva. Sí. Y tenía otro uruguayo ese Málaga, ahora no me acuerdo el nombre. No recuerdo, pero ese Uruguay, rebobinando tu comentario, ese Uruguay también tenía jugadores como Federico Magallanes, que era un jugador de mucha garra. Exacto, el zurdo. Diego Lugano era jovencísimo, el arquero era Fabián Carini. Ese era un Uruguay con muy buenos jugadores. Gianni Guigú, también un volante zurdo, sí, muy buen jugador. Y me acuerdo que Uruguay pierde con Dinamarca, una Dinamarca que termina ganándose el grupo, empata con Francia y empata con Senegal 3-3, después de ir perdiendo 3-0, y es muy recordado sobre la hora, esa jugada que queda en la puerta del área y el Chengue Morales cabecea, que Víctor Púa, que era el técnico uruguayo, desde afuera hace el gesto como así, y el Chengue Morales con el arco solo la cabecea afuera, y era el 4-3 de Uruguay que lo clasificaba a Uruguay, lo eliminaba a Senegal, y bueno, Uruguay no termina ganando ese partido y se queda afuera también en primera ronda, con la salvedad de que era también un equipo joven y era su primer mundial después de 12 años, después de 2 mundiales afuera, y también como todo un recambio que había en el fútbol uruguayo después de los años 90. Sí, recuerdo. De hecho, recordando un poquito ese Senegal-Uruguay que empatan 3-3, estuvo a punto de hacer una proeza Uruguay, de convertirse en la segunda selección en remontar un 3-0 en contra. Recordemos, en la historia de los mundiales, la única selección que remonta un 3-0 en contra es Portugal, en el Mundial de Inglaterra 66, cuando perdía 3-0 con Corea del Norte y termina ganando 5-3 con 4 goles de Eusebio. Sí. Y en este Senegal-Uruguay se dio el mejor gol de la Copa, el bombazo de fuera del área de Diego Forlán, no sé si lo recuerdas. De Diego Forlán sí, también, y Darío Rodríguez también hace un golazo en el primer partido contra Dinamarca. También hace un golazo. Sí. Es un mundial, este mundial 2002 será muy recordado por los árbitros, donde prácticamente llevaron cargados a Corea del Sur hasta las semifinales y no la llevaron a la final porque no tuvieron la oportunidad de pitar algo en contra de Alemania. Pero Corea del Sur, de hecho recuerdo yo ese último juego de la fase de grupos, se jugaba Corea del Sur-Portugal, con el empate clasificaba Portugal, dejaba fuera a Corea del Sur. Y había más o menos pasando 35, 39 minutos del primer tiempo. Portugal ya jugaba con 2 jugadores menos, con entradas, si bien eran faltas, no eran para tarjetas. Llevaron tanto Beto como Joao Vieira Pinto, llevaron tarjetas rojas. Y Corea del Sur termina ganando 1-0 con una Portugal diezmada.
y de ahí en adelante fue el descaro. Le toca octavos de final Corea del Sur a España, donde a España le anulan 2 goles legítimos, donde España fue muy Primero superior. primero le toca a Italia en octavos. Ah, correcto, Que correcto, correcto. Elimina ahí había Italia. un usuario que nos marcó el árbitro, era el ecuatoriano Byron Moreno, que fue Sí, que contra, no le cobró, creo que le da un penal a Corea que no fue, y le anula un gol a correcto, Italia también legítimo. particular y Y legítimo, después y viene el también segundo inclinó gol de la cancha. prórroga. Y después viene el segundo gol Exacto, de sí. prórroga. Byron Moreno fue el árbitro del Italia-Corea. El árbitro del Corea-Portugal fue un argentino. Yo no sé si lo recuerdas. Él era muy famoso en Argentina. Creo que el apellido de él era Larriondo o algo parecido. No, la Rondo es uruguayo, ¿eh? No, no, no. Era un árbitro argentino. Ya me voy a recordar. No me acuerdo en La este verdad momento que el nombre de él. Y después toca España-Corea con el árbitro Gamal o Gabil de Egipto, donde fue el sí, descaro más grande. No sé si estoy buscando recuerdas ese aquí. España-Corea. Sí, sí, le anularon 3 goles a España. Eh, Uno de esos fue uno de Joaquín, que me acuerdo que cobra que se va a la pelota y no se va, pero ni un pedacito. Y cobran que se va y termina dándole el triunfo Saque de meta. el saque de meta, y terminan yendo a penales, y en el penal que le atajan también a Joaquín, el arquero coreano, me acuerdo que se adelantó, 2 terrible. pasos. Sí, 2 pasos. Se adelantó 2 Sí, sí, la pasos verdad y que bueno, fue muy vergonzoso el tema de los árbitros en Corea y Japón. Y contra Alemania, no, de verdad los árbitros ya no pudieron ayudar más a Corea. Contra Alemania hizo un partido correctísimo. Una Alemania que no era favorito. Yo recuerdo que Alemania hizo una pésima Eurocopa del año 2000, quedando eliminada en fase de sí. grupo y siendo goleada por los suplentes de Portugal. Alemania venía muy mal en este mundial. Nadie daba nada por Alemania y fueron una selección bastante competitiva, bastante correcta. Recuerdo que comienza el mundial ganándole 8-0 los de Arabia Saudita, donde Klose Exacto. marcó, creo que fueron 4 goles. Sí, sí, ahí Eso, aparece Miroslav Klose. También es sí, una generación nueva de Alemania, porque aparece Ballack, aparece Klose, aparece Podolski. Era un equipo nuevo Snyder, ese de Snyder, es no, un equipo nuevo de Podolski Podolski 2006, llega en perdón, el 2006. 2006. Podolski llega en Bueno, el siguiente mundial. En el 2002 todavía no llegó Podolski. ataja Oliver Kahn, que termina siendo elegido Sí. el mejor jugador del mundial por lo que atajó, porque en sí Alemania fue un equipo bastante fue uno de los equipos más bajos de Alemania en general, de los últimos. Y llega a la final porque no se había encontrado con grandes adversarios. Le había tocado a Estados Unidos, que también tuvo unos arbitrajes medios polémicos a favor. Y después, bueno, Alemania que elimina a Corea, Estados Unidos primero a Corea, y después, bueno, llega a la final con Brasil, ¿no? Yo recuerdo de esa Alemania en octavos de final contra Paraguay, una muy ordenada Paraguay con Chilaver, con Gamarra, con Pablo César, una muy ordenada que Alemania gana 1-0 con un gol de Oliver Neville en el minuto 88. Recuerdo que Sí, eso también fue sobre la un final. partidazo de Paraguay. Paraguay no mereció perder ese partido y lo pierde sobre el final. Y es lo que tú dices, Alemania no tuvo un rival de grandísimo peso, primero le toca a Paraguay en octavos, luego Estados Unidos en cuartos, en semifinales se topa con Corea y cuando realmente le toca un adversario poderoso, uno grande, pues a Brasil le pasa por encima, ganó 2-0 la final bastante claro, bastante cómodo, donde resaltando el comentario que tú dijiste, donde Oliver Kahn fue el mejor jugador del torneo, pero dieron el premio sin contar la final, porque la La final tuvo final. un error gravísimo en el primer gol. Exacto. Da un rebote largo que le hace el gol. Tiro de Rivaldo, da rebote largo, gol de Ronaldo. Un Ronaldo que termina siendo goleador con 8 goles de ese mundial, que hacía rato que no había sido un jugador más de 6 en mundiales. Correcto. Desde el 74, cuando Lato hizo 7, que no había un jugador que hiciera más de 6 goles
en un mundial. Ronaldo llega a 8, es la gran figura, pero se lo ganó Oliver Kahn. Fue raro Correcto. eso. Sí, yo también. De hecho, fue la primera vez que se lo dan a un portero. Primera vez que un portero lleva la distinción de ser el mejor jugador del mundial. Y yo creo que es porque como venía jugando Alemania también, yo creo que la FIFA y todos aquellos que dan los premios pensaron que esta Alemania iba a pasarle por encima a Brasil, porque esta Brasil de Scolari no llega en muy buenas condiciones. Hay que recordar que para clasificar al mundial tuvieron que llegar al último partido de las clasificatorias contra Venezuela y tenían que ganar, pero tenían que ganar sí porque sí, no había otro resultado. Y Sí. termina ganándole 3-0 a Venezuela cómodamente y llega a Brasil y llega al mundial con esa presión extra de que tuvieron una muy mala clasificatoria y con un Ronaldo que tenía prácticamente 2 años sin jugar, tras muchas Exacto, operaciones, largas Ronaldo no recuperaciones. llega bien. No llega bien Ronaldo. Correcto. Y, De hecho, Felipao con un esquema muy particular, que jugaba con tres centrales, los dos laterales que eran Cafú y Roberto Carlos, un esquema que en Brasil nunca se utiliza, que es sería 3 o 5 en el fondo, doble enganche porque era Rivaldo Ronaldinho y Ronaldo solo de punta. Era un esquema raro el de Felipao, pero bueno, le muy raro. funcionó. Brasil le terminó ganando a todos y se coronó. De hecho, no sé si recuerdas que Felipao llegaba con una presión extra porque hasta el presidente de Brasil le pedía que llevaran a Romario y él en contra del clamor popular que la gente se manifestó en las calles, hicieron marcha, hasta el presidente de la nación habló para que se llevaran a Romario y Felipao nunca quiso llevarse a Romario. No, por eso. Él estuvo con su idea y bueno, le resulta porque Brasil termina siendo, en ese mundial como que no tuvo rival. Creo Sí, que el partido, los más complicados fueron con Turquía porque Turquía les impuso un juego físico y bueno, les termina, se juegan 2 veces, los juegan en la fase de grupo y en las semifinales y le gana los 2 partidos y después con Inglaterra en cuartos, pero le termina ganando correcto. 2-1, pero Con un gol después de se fue carambola de Ronaldinho. de Ronaldinho. No, y el de tiro libre que se la pone por arriba a Seaman, Por eso, de desde carambola. lejos. Él nunca quiso patear al arco. Ronaldinho, de hecho, lo confesó. Ronaldinho era muy joven en ese mundial, apenas y se estaba iniciando la selección brasilera. Y él confesó que la intención de él era centrar al área, nunca quiso patear al arco. Pero bueno, nada, la suerte, el viento, hubo varios factores que ayudaron a que ese balón se metiera. Y Brasil, de hecho, no, como tú bien dices, no tuvo un rival de peso. Quizás Inglaterra por ahí en cuartos de final y no más. Porque Turquía es verdad que le hizo un planteamiento bastante duro, pero Turquía llegaba a un mundial después de muchos años. Turquía, el único mundial que había estado era en Suiza 54 y no Era participó. desconocido Turquía. Sí, totalmente, con muchas figuras jóvenes. De hecho, Turquía en el juego del tercer y cuarto lugar contra Corea del Sur, Hakan Şükür, el delantero del Galatasaray, anota el gol más rápido de la historia de los mundiales. Sí, a los 10 segundos. A los 10 segundos. Turquía jugó muy bien, pero las selecciones de peso de ese mundial decepcionaron. Antes de continuar con el siguiente mundial, voy a leer aquí unos comentarios porque se nos están quedando atrás y después nos enredamos aquí un poquito. Por aquí en la esquina del podcast dice, Matías Fernández creo que es el otro uruguayo del Málaga, ¿no? En este momento no recuerdo. Era Sebastián Fernández, pero jugó después que Darío Silva. Sí, yo recuerdo, Darío Silva era compañero de ataque de Catania, un panameño. Pero, no, de Deli Valdés. Deli Valdés. Ahí está. Del panameño Deli Valdés. No es uruguayo, pero jugó en el fútbol uruguayo y en el fútbol argentino. Sí, él es panameño. Deli Valdés es panameño. Julio César Deli Valdés jugó acá en Argentino Junior y en Nacional de Uruguay jugó. Nacional de Montevideo. Mauro Battistini dice Ángel Sánchez. Me imagino que se está refiriendo al árbitro del Portugal-Corea, el argentino. Puede ser, un árbitro que la verdad que no sé cómo llegó porque uno de los árbitros
más malo del fútbol argentino, te digo, que hubo en el fútbol Sí, argentino. Porque no. tiene bastante mala fama. María Camino pregunta, ¿y qué podemos decir del gran Klose? Bueno, mira, Lars Klose es su primer gran mundial, donde él destaca anotando 5 goles, cuatro de ellos en el primer partido, en el debut, y después marcó uno en primera ronda, creo que fue contra Irlanda, si yo mal no recuerdo, en el empate 1-1. Sí. Y, y después la gran figura fue Michael Ballack, que fue el que marcó el gol de la victoria contra Estados Unidos en cuartos de final y marcó el gol de la victoria contra Corea del Sur en semifinales y no pudo estar en la final por acumulación de tarjetas. Bueno, vos sabés que yo con Klose, por más que sé que es el máximo goleador en la historia de los mundiales, yo tengo algo con Klose, porque si vos te pones a pensar, Klose no hizo goles contra equipos importantes casi, o en partidos importantes, cosa que por decirte, el otro Ronaldo sí lo hizo en finales, Gerd Müller, que durante mucho tiempo fue el gran goleador de los mundiales, hizo goles en la final contra Holanda, Miroslav Klose creo que salvo, es más, termina haciendo un par de goles contra Brasil en el 7-1, pero cuando ya iba goleando Alemania, o sea, no convirtió goles en finales, ni en el 2002 ni en el 2014. Es como que me parece que le faltó hacer goles más importantes a Klose, a Pero, mi entender. pero no, y te doy la razón porque la gran mayoría de sus goles fueron o para complementar un resultado o contra equipos mucho más débiles. Pero yo recuerdo en el Mundial de Sudáfrica, el de Sudáfrica 2010, que era Argentina conducida por Maradona. Todavía no llegamos allá, No llegamos, pero bueno, adelantando un pero poquito el tema Klose. Klose le anota 2 goles en cuartos de final a Argentina en la victoria 4-0. pero fue el 3-0 y el 4-0, si no me equivoco. Digo, no hace el primero de la goleada, salvo con Arabia, Ok, ya por te entendí. ejemplo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No es, o en el 7-1 con Brasil, no sé si fueron los, creo que fue recién el tercero o el cuarto gol también hace. Quiero Sí, decir, sí, como sí. que le faltaba a Klose decir, bueno, en ese partido importante, como decirte, o en la final del 2002 o en la final del 2014, hacer ese gol que diga, bueno, es el goleador como lo hizo Ronaldo 2002 o Gerd Müller en el 74. Sí, no, en eso estamos totalmente de acuerdo. Por aquí, Ale Iglesias 44, saluda, dice hola. Muchísimas gracias por estar presente. Por aquí, Mauro Battistini dice, lo de llevar a Romario fue en 1998, no en el 2002. No, fue en el 2002, recuerdo claramente que fue con Luis Felipe Scolari. En el 98 él no fue por la lesión, de hecho hace un rato tanto el amigo Gastón como yo lo hablamos y en el 98 él era jugador del Valencia, tuvo una lesión donde estuvo 2 o 3 meses parado y no lo lleva Carlos Alberto Parreira perdón, Parreira no, Zagalo. No lo lleva porque no estaba en condiciones. Ahora, en el 2002, hasta el presidente de Brasil, en aquel entonces, no recuerdo el nombre, voy a ser sincero, yo no sé mucho de política. Recuerdo que le pedían a gritos a Felipao que se lo llevaran y el terco, testarudo, con su idea no se lo llevó y al final tuvo la razón. Quedaron campeones. Por aquí Mauro Battistini dice, Klose nos metió varios goles a nosotros. Me imagino que a nosotros se refiere a los Argentina. argentinos. Sí, otro gol importante puede ser en el 2006, que ahora vamos a hablar, en ese partido de cuartos de final, que marca el empate. Capaz puede ser el gol más importante que haya hecho Klose en un mundial ese. Mirá lo que te Es digo, en posible. un cuarto de final. Él dice, Mauro Battistini dice, a lo Piti Martínez contra Boca. Klose hace el segundo del 7-1. Yo sabía que él anotó contra Brasil en esa goleada 7-1, pero particularmente no recordaba si era el segundo, el tercero o el cuarto. Aquí Mauro Battistini nos dice que es el segundo. Por aquí, Sí. Jan Gladys dice, saludos desde Florida, Vicente López López. Eso me Una imagino que es por allá seguidora. en Argentina. Sí, sí, donde yo vivía antes en Argentina. Ah, ok. Entonces es una amiga del amigo Gastón. Una fiel seguidora. Qué bueno que se sumen. Mauro Battistini nos dice, bueno, soldado, no me hace goles, ni saca chispas, ni se compara con Klose. Él está hablando de Soldano, que es un jugador que estaba en Boca y bueno, nada, no le hizo goles a nadie.
pero nada, es... Saludos a Gastón y al amigo venezolano. Muchísimas gracias a Jan Gladys. Mi nombre es Sportoni. Puedes conseguirme tanto en esta red social como en mi canal de YouTube. Ontiveros Ross me dice saludos desde Portugal. Qué bueno que se suman desde el otro continente. Aquí son las 7, en Portugal son las 12 de la noche. Así que agradecidísimo de que esas personas en que Portugal, estén tan lejos estén presentes. Y nada, terminando el Mundial 2002, ya hablando de ello, tenemos que hablar del Mundial de Alemania 2006. ¿Qué recuerdas tú de Alemania 2006? Bueno, ese fue un mundial que ya tiene otro color, viste, para nosotros los argentinos. Es más, esta remera que tengo es del Mundial 2006. Es Tengo la donde Argentina acá nacen, en ese Mundial 2006 es donde nacen como estrellas ya firmes, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo, e inicia Exacto, una rivalidad que nos enamoró a todos los futboleros. exacto, exacto. La verdad que, mira, Argentina llegó con un equipo que, bueno, se va antes del Mundial se va Marcelo Bielsa, agarra Peckerman, que era acá trabajó mucho con los juveniles, con un juego siempre amigable, de respetar el balón, de jugar bien al fútbol. Y llegábamos bien, llegamos con chicos jóvenes, justamente Messi con 18, 19 años, estaba Saviola, estaba Riquelme, bueno, Crespo, uno de los pocos de experiencia era Crespo, Crespo y estuvo. era un equipo que prometía realmente. Es más, arranca ganándole bien a Costa de Marfil, golea Serbia 6-0, hace uno de los mejores goles del mundial, que la tocan 20 y pico de veces y lo termina haciendo el Cucho Cambiaso. Golazo, golazo de campeón. Golazo, empatamos con Holanda, pero jugando con varios suplentes. Y después nos toca Ambos equipos. México, ambos equipos. Y nos jugamos contra México, un partido duro, los mexicanos lo dirigía La Volpe, que era un argentino que nos conocía bien, planteó un partido muy, muy duro. Argentina termina ganando en alargue, un golazo de Maxi Rodríguez, muy gritado por cómo fue, porque si no íbamos a los penales, era un partido muy difícil, y fue un golazo también, porque viene un centro llovido, para con el pecho y le pega con zurda, siendo derecho, y la clava en el ángulo. Y bueno, después pasamos a octavos con una selección que gustaba cómo jugaba. Había nada que ver cómo termina siendo el 2002, un equipo que atrapaba a la gente. Nos toca Alemania, los locales, una rivalidad fuerte de mundiales con Alemania, sabiendo lo del 86, lo del 90. Y Argentina juega muy bien contra Alemania, juega muy bien, se pone en ventaja 1-0 gol de Roberto Ayala, y empiezan a pasar un par de cosas que a veces, como viste, hablábamos antes, los pequeños detalles que te inclinan para un lado o para el otro del partido. Se sufre una lesión el arquero Abondancieri, buen arquero argentino, además gran atajador de penales, en Boca en muchas definiciones participó, era gran atajador de penales, en definiciones. Nos empata Klose en una jugada muy particular, un centro, un rebote, le queda a él, la cabecea, el arquero que era Leo Franco tiene una reacción bastante Tardía. débil, y bueno, no ingresa Messi, ingresa Julio Cruz, que era muy criticado, que como que no terminaba de ensamblarse en el equipo, y llegamos a los penales. Con todo eso llegamos a los penales. Y bueno, la mala suerte de no tener a Bondancieri, que capaz en los penales hubiera sido importante, y bueno, el famoso Jens Lehmann con los papelitos viendo dónde pateaban los argentinos, y nos quedamos eliminados y nos quedamos mal porque creíamos que ese equipo argentino podía llegar más lejos, seguro estar en semifinales, y yo creo que como se da el Mundial, si no lo ganábamos, pegaba en el palo, porque después viendo el nivel de Italia, que termina siendo campeón, y de Francia, que más o menos fue un poco mejor que Italia, me parece que Argentina estaba en ese nivel,
y un poquito más. Pero bueno, esos pequeños detalles nos hizo quedarnos afuera con Alemania, en la casa de Alemania y y por penales, ¿no? Con todas las vicisitudes. Un mundial interesante el alemán, la verdad que fue un mundial interesante. Termina ganando una Italia, a mi entender, bien a la italiana, un equipo que se sabía defender, que sabía contragolpear, y que bueno, cuando tuvo que aparecer en momentos tenía jugadores de carácter y de personalidad que sabían jugar ese tipo de partidos, ¿no? Pero fue un mundial que Argentina podía haber llegado un poquito, por lo menos yo creo que estábamos para la final seguro, mira lo que te digo, para la final y después la Yo, final, viste que pueden pasar cualquier cosa, pero yo nos concuerdo, quedó yo esa espina. concuerdo. Cuando comenzamos a hablar del Mundial 2006, Ontivero Rosme nos dice muy buenos los dos y le quiero agradecer el comentario porque estamos Gracias. trabajando por ello. Somos personas humildes que queremos llegar lejos y ese tipo de comentarios nos ayuda muchísimo. La misma Ontivero Rosme dice que la ganó Italia. Pues sí, el amigo Gastón estaba hablando de eso. Y recuerdo que Italia venía con esos problemas del Calciopoli, donde la Juventus bajó de Exacto. división por amaño de partido, le quitaron puntos al Parma, a la Fiorentina también Al bajó de Milan, división, al al Milan le quitaron Milan. puntos. Entonces venía ese revuelo del calcio, Italia no era favorito para nada, pero ya sabemos que cuando Italia no es favorito, pasó en el 82, volvió a pasar en el 2006, cuando Italia no es favorito, cuando Italia no está metida en los papeles, pues bueno, pum, da el golpe a la mesa, da el batacazo y dice, yo soy grande y soy campeón. Y eso fue lo que pasó en el Mundial. Italia tuvo muchísima suerte, quedó en un grupo bastante flojito, con Ghana, con República Checa, con Estados Unidos. Recuerdo que clasificó el grupo sin mayores sobresaltos. El único gol que había recibido había sido un autogol propio en el empate 1-1 contra Estados Unidos. Luego le toca octavos de final, recuerdo contra la Australia de Gus Hiddink. Era una Australia que estaba sorprendiendo a todo el mundo por su juego. Y recuerdo que el árbitro, no recuerdo el árbitro de dónde era, pero pitó un penalti en el minuto 90 y tanto, 93, 94, Sí, sí, 95, ya donde estaba por no terminar. existió nunca ese penalti. El penalti no existió nunca. Y bueno, Totti Wow. lo convierte en gol, clasifica, en cuarto de final se consigue con la debutante Ucrania. Italia le pasó por encima 3-0 cómodamente. Luego le toca a Alemania en semifinales y hicieron lo que mejor saben hacer. Cerraditos, dos bloques de cuatro, bien paraditos en defensa, donde Alemania lo intentó, nunca pudo entrar y ya en la prórroga, bueno, minuto 119, casi a un minuto los penales, el lateral izquierdo mete un golazo y después en el minuto 121 Del Alessandro Piero. Del Piero anota un golazo, siendo el gol más tardío en anotarse en los mundiales, en el minuto 121. Como hace rato 128. hablamos del gol de Hakan Şükür a los 10 segundos, tenemos que decir que el gol de Alessandro Del Piero es el gol más tardío de la historia de los Tardío. mundiales. Y además con un atenuante que Alemania nunca le pudo ganar en mundiales a Italia. Es correcto. Nunca, Es su es bestia como que negra. hay es su bestia negra, hay una paternidad como diciendo, bueno, viste que uno se encuentra con un equipo, no le puede ganar nunca, o Italia, Brasil le cuesta, y ha tenido mucho mejores equipos Alemania que Italia, mismo en el 70, en la semifinal, esa famosa final histórica, que es considerado el partido del siglo, Alemania tenía mejor equipo que Italia, pero Italia, bueno, le termina ganando y acá pasa algo parecido. Eran muy parejos los dos. Italia supo, como decís vos, plantear bien el partido, tenía Arrigo Sacchi era un técnico inteligente, entonces bueno, lo termina sabiendo manejar y demás para terminar ganando esa semifinal y jugar la final. Correcto. Disculpa que te corrija, no era Arrigo Sacchi, era Marcello Lippi, Sí, el técnico de Italia. era Marcello Y Lippi. Marcello Lippi y no, concuerdo contigo. Y como tú dices que Argentina tenía todo para llegar a la final y concuerdo porque Argentina hizo un mundialazo, quedó eliminado en cuartos de final por la lotería de los penaltis.
Otro equipo que para mí fue el mejor del Mundial en lo que planteó, en lo que propuso en el terreno de juego, era la Portugal dirigida por Luis Felipe Scolari. Esa Portugal jugaba muy bien, tenía una generación, en aquel momento era la subcampeona de Europa, venía de perder la final de la Eurocopa ante la sorpresa Grecia de local, y llegaba al Mundial de muy buena manera, jugando unas clasificatorias muy holgadamente, y cuando llega al Mundial llega con una generación equilibrada, donde venían las viejas glorias, Rui Costa, Luis Figo, Víctor Bahía. Víctor Bahía ya suplente en este equipo, el arquero titular era Ricardo, y venían jugadores jóvenes explosivos como Simão Sabrosa, como Maniche, como Cristiano Ronaldo, y Portugal con esa mezcla de experiencia y juventud pasó el grupo muy fácilmente, donde jugó con México, Angola e Irán. Luego le toca en octavo de final, el partido más sangriento que se haya podido ver en la historia de los mundiales, contra Holanda. En un total de 20 tarjetas, 16 tarjetas amarillas, 4 tarjetas rojas. Fue una total carnicería ese partido. Y luego le tocas cuartos de final ante una Inglaterra que venía jugando muy buen mundial, donde tenía una generación de oro. Inglaterra con Lampard, con Gerrard, con Rooney, con Owen ya maduro. Beckham. Inglaterra era favorito, se veía muy bien. Jugaron, empataron 0-0, Portugal siendo superior a los 90 minutos, siendo superior a la prórroga, pero Inglaterra aguantó, y cuando vino a la lotería de los penales, pues las vacas sagradas fallaron los penaltis, porque recuerdo que Ricardo le tapó penaltis a Frank Lampard, a Steven Gerrard y a Jamie Carragher. El único que anotó por los ingleses fue Owen Hargreave, que era jugador del Bayern Múnich. Sí. Que además ya se había dado una particularidad, se habían enfrentado en la semi de la Eurocopa y le ganó también cuartos. En cuartos. Se enfrentaron en cuartos de final. También Ricardo, que atacaba sin guantes en los penales. Sí, se quitó los guantes. Eusebio lo llama y le dice, quítate los guantes. Y cuando se quita los guantes tapó, pero ese partido fue mucho mejor que el del Mundial. Ese partido empataron 2-2, donde hubo muchas más emociones. Este partido del Mundial fue un partido más de cuidado, más estratégico. Fue un 0-0, donde Portugal tuvo más ocasiones de gol, tuvo más el balón, pero Inglaterra ordenadito, sin despeinarse mucho, aguantó el partido, se fuera donde ellos los querían. Y nada, los penaltis, Portugal fue superior. Le toca una semifinal con Francia, donde repito que Portugal fue muy superior a Francia. Jugó ese partido, para mí fue el mejor partido que Portugal jugó en el Mundial. Francia termina ganando 1-0 con un penalti que para mi entender no fue penalti, que Ricardo Carvalho hace falta sobre Thierry Henry fuera del área. El árbitro pita penal y bueno, Zidane convierte el gol y ya no hubo más nada que hacer. Termina cuartos a Portugal. ¿Perdón? Termina cuartos a Portugal, siendo la segunda mejor actuación de Portugal en mundiales. En la historia. Sí. Ya cuando va el partido por el tercer y cuarto lugar, jugaron con puro suplente. Ninguno de los titulares quiso jugar. De hecho, ellos se querían retirar del Mundial porque se sintieron robados ante Francia. Fue un escándalo, los jugadores portugueses, el técnico, el cuerpo técnico, comandado por Luis Felipe Scolari, en la rueda de prensa, donde achacó la derrota contundentemente al árbitro, donde dijeron que iban a demandar FIFA. Nada de eso pasó luego, pero ninguno de los titulares salió ante Alemania. Alemania ganó 3-1 cómodamente ante Portugal por el tercer y cuarto lugar. Pero para mí las dos mejores selecciones de ese Mundial fueron las selecciones de Argentina y Portugal, sin lugar a dudas. Porque Francia comenzó titubeante con un grupo que era bastante accesible, queda segundo por detrás de Suiza. Suiza en este Mundial hay que destacar que es la única selección eliminada sin sufrir un gol en toda la historia de los Mundiales. Llegó a octavos de final y no sufrió un solo gol y quedó eliminado en penaltis ante Ucrania, la debutante. Ucrania, correcto. Voy a leer aquí unos comentarios antes de continuar.
antes de continuar, porque después se nos acumulan las preguntas y los comentarios. Sanación Angelical dice, excelente live, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas presentes por sus mensajes. Mauro Battistini dice, jugó Wanchope para Costa Rica en 2006. Wanchope en 2006 sí jugó, de hecho anotó 2 goles. Le anotó un gol a Alemania en el debut. Correcto, 4-2 gana 4-2, hace los 2 goles Paulo Wanchope. Correcto. El mundialero, bueno, ya tú le habías respondido aquí que sí. Mauro Battistini dice, Dani Fernando Couto. Ni Dani ni Fernando Couto estuvieron en el Mundial 2006. De hecho, ya la pareja de centrales era otra y el líder de la defensa era Ricardo Carvalho. Ya Fernando Couto jugó hasta la Euro 2004. El bodegón de Small Shop House dice, Nuno Gómez. Nuno Gómez fue el que le anotó el gol a Alemania por el 3er y 4º lugar. Holanda-Portugal, el partido más accidentado, dice el bodegón de Small Shop. De hecho, lo dijimos hace rato, fue una carnicería. El juego con mayor cantidad de tarjetas en la historia. Mauro Battistini dice, ¿qué tan cierto es la leyenda que Cristiano Ronaldo se mira en la pantalla gigante? Bueno, eso más que leyenda son, para mí son comentarios de prensa. Es verdad que él vive de la imagen, a medida que fue madurando, se tornó mejor jugador. Al principio era muy pretencioso y tenía un carácter bastante volátil. Yo recuerdo al Cristiano Ronaldo que sale del Sporting de Lisboa y va al Manchester United muy joven, con 17 años de edad, todavía no tenía los 18. Y él era un jugador muy explosivo por banda, pero no tenía gol. Él siempre jugaba driblando 2-3 adversarios, corría hasta la banda y centraba, y era muy explosivo, muy volátil. De hecho, tuvo bastantes expulsiones en el inicio de su carrera por ese carácter, cosa que el gran Alex Ferguson logró retractarlo y convertirlo en el jugador que hoy en día, bueno, cuando llega al Madrid, ya todo el mundo sabe en qué se convirtió Cristiano. Pero sí es verdad que él al principio estaba pendiente de las pantallas, de la televisión, de que si estaba bien peinado, pero después con los juegos, los goles y los récords, pues ya la gente dejó de hablar de eso. Mauro Battistini dice, lo acabo de ver, Carvalho le hace un penal a Henry dentro del área. Oye, yo no tengo la oportunidad de revivirlo, pero yo recuerdo que fue afuerita o más tardar en la línea. Yo no lo vi dentro. Era para VAR ahora. No existía el VAR en aquel entonces todavía. Por aquí dice Mauro Battistini, dice penalazo. Johnny Orlando dice saludos de vueltas. En el Mundial del 2006 estamos hablando que Suiza queda eliminado sin recibir un solo gol en todo el Mundial, en 4 partidos. Y no solo ese fue un dato a llamar la atención, sino que fue el Mundial donde hubo mayor cantidad de países debutantes. Hasta 8 países debutaron. ¿Recuerdas cuáles son? Y bueno, ahí tuvo Costa de Marfil, que jugó con Argentina. Correcto. Serbia se considera debutante porque me parece Serbia, como su división era su primer mundial. Como Correcto. Serbia. Porque ya no era Montenegro, creo ahí, ¿no? No era Serbia y Montenegro. Sí, ahí llega como Serbia y Montenegro. Después se vuelve a dividir con Montenegro. Correcto, en el 6-0 que Argentina le endosa es a Serbia y Montenegro. De hecho, fue el único mundial donde se jugó con ambos nombres. Hoy en día los dos son países independientes. Después teníamos Ucrania, teníamos Angola en el grupo de Portugal. Teníamos a Togo de Manuela de Bayor. Que Francia tiene que ganarle a Togo el último partido porque si no se quedaba fuera. Es correcto. Y le ganó cómodamente 2-0. 2-0. Que termina teniendo problemas esa selección de Togo. Sí. No, eso fue parecido a lo que le pasó a Francia. Le pagaban muy poco. Muy poco le pagaron a... Por aquí voy a leer unos comentarios, me disculpa que me reí, pero fue unos comentarios que me dio risa. Por aquí Ernesto Espino le dice, felicito a los dos grandes comentaristas de fútbol, agradecido con sus comentarios. De Bodegón de Small Shop dice, felicidades y éxito, saludos. Un abrazo para ti, hermano.
Mauro Battistini, por eso me está riendo, dice, en el 2006 yo debuté con una amiga. Jamaica. Mauro. Jamaica no Jamaica estuvo en el no, 2006, estuvo en el 98. Estuvo en el 98. Sanación Angelical dice, bendiciones para todos. Trinidad y Tobago no estuvo en este mundial del 2006 tampoco. Fue en el 2002. Para terminar, por aquí hay un comentario que está llegando. No entiendo mucho de fútbol, pero felicito a los dos comentaristas. Solo veo los juegos donde juega CR7. Vela Freitas desde Portugal. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, te decía que dentro de los debutantes, el mejor debutante de este mundial fue Ucrania, donde llegó a cuartos de final. Y fue un mundial bastante bueno. Para mí fue de mucha calidad, de este mundial del 2006. Sí, después de un 2002 que en general hubo arbitrajes polémicos, no hubo, los grandes equipos no demostraron nada, porque como dijimos, quedaron todos afuera temprano y demás. Fue un mundial que también tuvo interesante, los estadios de Alemania son muy lindos, hubo mucha gente, fue uno de los mundiales, si no me equivoco, está entre los primeros con mayor cantidad de espectadores, porque Alemania tiene estadios muy lindos, muy grandes y había muy buena convocatoria. Fue un mundial lindo Alemania 2006, la verdad que sí. Sí, sí. Otro dato que no habíamos dicho, que fue el primer mundial donde... otro dato que se nos había olvidado decirlo, que fue el primer mundial donde el país campeón tenía que jugarse las eliminatorias para poder clasificar. Eso era algo nuevo a partir de este mundial. Claro, Brasil tuvo que jugar al las ser campeón, tuvo que eliminatorias. jugar igualmente. Sí, correcto. Sí, fue Bueno, un mira, cambio. amigo Gastón, dígame. Termina el comentario. No, yo no estoy tan de acuerdo en que el campeón tenga que jugar eliminatorias, o por lo menos capaz le tendrían que, si se está por quedar afuera, darle una chance más, porque, o sea, vos lográs el campeonato, te quedás con la copa, levantás la copa, y al otro mundial, si en las eliminatorias quedó mal, a mí no me gusta Quizás no tanto. la puede defender. Es más, yo era de los que en un momento decía, el subcampeón tendría que tener como diciendo, porque viste que muchas veces pasó que los subcampeones al mundial siguiente se quedaban afuera. Hubo varios casos. Es correcto. Sí. A ese tendrían que darle, para mí entender, tendrían que darle una chance, decir, bueno, mira, si te vas a quedar afuera, darle un repechaje más, o que arranque, no sé, con 3 puntos más en su grupo. Un parecer mío, ya después es a discutir, pero bueno, es una idea que siempre tuve en la cabeza. Bueno, mira, amigo Gastón, se nos está acabando el tiempo. Te quería agradecer por estar presente. De verdad es un placer siempre hablar de fútbol contigo. Me encanta hablar con gente que sabe, que demuestra que sabe y que le gusta la historia. Un gran abrazo desde Venezuela hasta la Argentina. Quiero agradecer a todas las personas presentes que estuvieron acompañándonos, que estuvieron escribiendo y apoyándonos en este nuevo en vivo. Y nada, queda la cita para otra oportunidad para seguir hablando de la historia de los mundiales. Exacto, nos queda 2010, 2014 y 2018. Y nada, gracias a vos, Tony, por sumarme. La verdad, como te decía, estaba ansioso por participar, por bueno, volver a encontrarnos, charlar de fútbol, que me encanta. Y la verdad que, bueno, ojalá que repitamos pronto. Recordemos que si todo sigue en sus cauces normales, el domingo que viene arranca la Copa América y estarían jugando Brasil contra Venezuela. Voy a hinchar por Venezuela, te lo digo, desde ya te lo digo. Vamos a alentar por Venezuela. Y no sé si sentiste que está en duda, que todavía a una semana no están las cosas claras. Sí. Hoy la Federación Argentina comentó que mandó un comunicado como que sí, que va a participar, pero bueno, el mismo Brasil, los jugadores parecen que no. Hay un problema con Tite, que Tite los quería como obligar y ahora no, y parece que renuncia. Bueno, hay todo una trama atrás de la Copa América que no sabemos si se va a disputar o no, pero cuando tengamos un ratito tenemos que volver a juntarnos para hablar de los mundiales que quedan y mantener esta charla futbolera que me encanta y que está genial.
Claro que sí, con los brazos abiertos te recibo. Un abrazo y hasta la próxima, hermano querido. Bye bye. Gracias, Tony. Un abrazo grande y buena semana para vos, la familia, para todos los venezolanos y para todos los seguidores. Un abrazo grande. Amén, amén, agradecido. Gracias.